noches. Bueno, ya quiero decirle que llevamos ya muchos tiempos, muchos meses, en que en esta mesa de los jueves hemos hablado de si existe una crisis del capitalismo, del llamado neoliberalismo, y cuál es la alternativa a este modelo de desarrollo, esta ideología, dirían otros. Y bueno, pues quedamos desde hace mucho tiempo que íbamos a organizar una mesa a lo largo de todo el programa precisamente sobre este tema. Le doy la bienvenida, como todos los jueves, a Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Sabino Bastidas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, por fin se nos hizo, la verdad, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Porque siempre decimos, tenemos que hacer un programa entero sobre la crisis o no del capitalismo. Y empecemos con eso, Sabino. ¿Sí hay una crisis del capitalismo? Sí, sin duda hay una crisis. ¿Sí? ¿Así, sin yo duda? Sí A creo ver. que hay una crisis del capitalismo. Pero defínela. ¿En qué? Déjame, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema? Porque Sí. es una discusión entre liberalismo y colectivismo, entre capitalismo y comunismo. Es una discusión que lleva 3 siglos. Sí, claro. ¿A qué nos referimos nosotros? ¿En qué punto del debate estamos? Déjame tratar de ordenar la conversación dónde creo que nos encontramos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en ese momento, el día de la victoria, ganan 2 corrientes políticas la guerra. Uh-huh. El comunismo y el capitalismo. Correcto. El liberalismo y el colectivismo. Por lo mejor individualismo, colectivismo. Bueno, pero en fin. Pero vamos a Sí, sí, sí. nos pasaríamos el programa entero discutiendo los términos, pero correcto. por eso juego un poco con los conceptos. Pero ganan estas 2 corrientes y pierden 2 grandes corrientes, el fascismo y el nazismo. Sí. Desde ese momento hasta la caída del muro de Berlín en 89, 45 años, la civilización estuvo discutiendo estos 2 modelos. La bipolaridad. Fue la bipolaridad, fue la Guerra Fría, Correcto. cuál es el mejor modelo, y en ese punto nos encontramos. En el 89, cuando cae el muro, los liberales dicen ganamos. ¿Ganamos? Los liberales dicen ganamos. Sí. Vamos a... pues es que sí. la acotación. Sí ganamos. Bueno, los liberales dicen que ganaron. Déjame ponerlos mejor de esa manera. Ese ganamos es un ganamos que es un poco engañoso, porque es un poco la lógica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis. O sea, sí hubo una tesis de un modelo liberal, hubo una antítesis de una necesidad de enfocarse a la justicia y a la equidad, y la síntesis fue este modelo de democracia occidental que sí fue liberal y sí fue de mercado, pero que nunca abandonó del todo las políticas sociales. La socialdemocracia. La socialdemocracia, pero más con muchos nombres, desde el socialismo liberal, liberalismo sociales, socialdemocracias y todos estos modelos. A lo largo de 40 años, el liberalismo con el adjetivo de lo social, el liberalismo, el capitalismo que atendía en algunos países, Estados Unidos quizá fue el más omiso en esas políticas, atienden lo social de manera marginal como parte de la gobernabilidad. Y llegamos a un punto en donde el capitalismo rinde cuentas. Efectivamente hay una gran bonanza, es un mundo que le da de comer a 7.700 millones de seres humanos, no es un asunto menor. Hay muchos indicadores globales en los que sin duda la civilización ha avanzado de manera en tecnología, en muchos temas, ya lo abordaremos. Pero esa evolución, ese avance del liberalismo entrega un legado que se llama desigualdad, que se llama inequidad, que se llama concentración de la riqueza. ¿Tú has jugado Monopoly? Cuando jugamos Monopoly en un tablero, alguien va a ganar ese tablero de Monopoly y no sé si has llegado al final de Monopoly. Nadie llega al final de un juego de Monopoly. La única manera de arreglarlo es volver a resetear el juego y empezar todos a jugar y vuelves a repartir el dinero de manera equitativa y vuelves a empezar. Nosotros estamos en el final del juego de Monopoly. A ver, pero es cierto, Viridiana, se habla de una crisis del capitalismo, pero por otro lado los indicadores son contundentes, los datos no mienten. Sí. Hoy la humanidad está en el momento de más prosperidad de toda su historia. Sí, de hecho... De toda la historia, 70,000 años del Homo sapiens, nunca había visto este tipo de prosperidad. Sí, Leo, igual lo estábamos en 1960, en 1920, en 1870, en 1830. O sea, hemos ido... La naturaleza del crecimiento económico es tal. Sí. De hecho, los defensores del capitalismo nos han acostumbrado a la mediocridad de esas cifras. Nos han dicho que México es mejor simplemente porque ha crecido el PIB en su totalidad en las últimas 2 décadas 25%. Y sí, se escucha un montón, es una cuarta parte. Eso, sin embargo... ¿Hoy México no dirías que está en su mejor momento de la historia? Sí, como lo estuvo en 1930, Por eso. en 1870. A lo que te voy diciendo es a que
nos hemos puesto la barra demasiado baja. Y los defensores del neoliberalismo y los defensores del capitalismo les encanta decirnos que hemos crecido, cuando en realidad no cuestionan el hecho del verdadero contrafactual, que es cómo hubiéramos podido haber crecido con una sociedad verdaderamente más redistributiva. Esto no nos lo tenemos que preguntar, las cifras son contundentes en demostrar que los únicos capitalismos que han funcionado, las aperturas que han funcionado, Leo, son aquellas que han venido acompañadas del Estado, en donde el Estado apoya a los empresarios locales para que lo doméstico fluya. Para ¿En quién estás pensando? ¿En los países nórdicos? En los tigres asiáticos, estoy pensando en los países nórdicos. En Europa. Estoy pensando también en Europa. La realidad del capitalismo es que a nosotros, los países que entramos post-independencia al mercado capitalista, digamos que no tuvimos la capacidad de desarrollar un Estado que pudiera darnos estos beneficios que hicieron que el capitalismo fluyera para ciertas naciones. ¿Pero por qué estás dejando fuera a Estados Unidos, que quizás es la economía más dinámica que hay en el mundo? No, Estados Unidos es una economía dinámica, pero también es una economía que está ahora enfrentando severos problemas de desigualdad y que por eso está viendo limitado su crecimiento. México están creciendo como locos. No. Estados Unidos. Bueno, no. Llevan el periodo más largo de crecimiento desde la crisis del 2008-2009. Porque nuevamente volvemos a lo que consideramos un crecimiento alto. O sea, cuando Estados Unidos crece al 3%, sentimos que tiene un crecimiento totote, cuando en realidad los tigres asiáticos lograron crecer a 2 dígitos o al menos al 6% durante su periodo de desarrollo. A ver, entonces lo que está diciendo Luis Viridiana es que no alcanza con verse solamente el crecimiento del PIB. Y creo que tú estás de acuerdo, que ¿no? Cuando vemos dónde sí se ha logrado un crecimiento ambicioso, una redistribución de la riqueza y una reducción de la pobreza, son en los países en donde el Estado ha acompañado al capitalismo, lo ha limitado, lo ha regulado. Por cierto, en China la redistribución del ingreso ha cobrado, o sea, le ha ido muy mal con la apertura económica. China es el único país del mundo en donde se ha reducido la pobreza en las últimas 2 décadas. Pero la desigualdad es terrible hoy en día, mucho más, porque antes eran pobres todos. Ahora tienes 300 millones. Lo que pasa es que con esos números también, cuando estás hablando de 1.400 millones de chinos, el sacar de la condición en la que estaba 300 millones de chinos, sacar a la población de los Estados Unidos. Ver, China no es el país más desigual. De hecho, es Latinoamérica. No, pero sí ha subido la desigualdad desde la apertura económica. Pero pongamos esto bien sobre la mesa. Los países más desiguales son los que han sido más leales a las doctrinas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que se caracterizan por el neoliberalismo. No es China. A ver, Luis, ¿hay una crisis del capitalismo? Hay problemas muy serios, ¿no? Sí. Las economías del mundo siempre los ha habido. Sí. Pero yo creo que hay que regresar a lo que decía hasta al principio, que es tener la visión de largo plazo. Sí. El mundo no había tenido en su historia una expansión económica tan grande como en los últimos 200 años. Correcto. Cualquier país del mundo casi que escojas está mejor hoy que hace 500, 600, 1000 años. Sí. Se puede estar mejor, probablemente se puede estar mejor, pero también se puede estar mucho peor si te equivocas. Y la pregunta es, hay mucha discusión sobre esto, muchos economistas le dedican mucho tiempo a por qué hay tantos problemas y por qué hay tantos pobres. Pero hay otra forma de verlo. Oye, ¿por qué no tratamos de explicar por qué hay tanta riqueza? O sea, ¿por qué los países han tenido tanto éxito en los últimos años? Y luego tratar de ver si hay lecciones que puedes derivar de eso para que los grupos, los sectores, los segmentos de la población que no hayan podido ser incorporados, se incorporen a ese proceso. De riqueza. De creación de riqueza, ¿no? Y entonces, bueno, y de hacerse ricos. Y de hacerse rico, ¿no? De hacerse rico. O sea, tener eso como un objetivo, ¿no? De mejorar las condiciones materiales de las personas. Y el punto del liberalismo. El neoliberalismo es una forma que se ha hecho, digamos, para denigrar al liberalismo. Bueno, lo denigraron los mismos liberales porque también acuñaron ellos el término de neoliberalismo. Sí, no, bueno, y es una reacción a formas colectivas. Yo no tengo problema que te etiqueten de neoliberal o que... No, pero digamos, no es un tema de etiqueta. Nada más parece importante que no hay mucha diferencia, digamos. No, a ver, el neoliberalismo es una nueva forma de liberalismo. Hay una enorme diferencia. El hecho de que Luis no lo vea es problemático. A ver, espérate, deja que termine Luis. Es bastante problemático. A ver, va. El punto es el papel de la libertad en términos de la creación de riqueza. Sí. ¿No? A ver, que termine Luis. O sea, ese es el punto de fondo. Y lo más importante es que la riqueza se logra
a través del intercambio. O sea, lo que hace distinto al hombre es su capacidad de cambiar cosas. Y entonces el crecimiento viene no tanto de los modelos que muchas veces se enseñan, sino de la capacidad que tienen las sociedades de intercambiar. Porque es a través del intercambio. Voluntario. Voluntario. Libre y voluntario. Libre y voluntario. Sí. ¿No? Para que es el mercado. Que es el mercado. Sí. Para que a través de ese proceso se genere el cambio tecnológico que te lleva a progresar. Entonces, ese intercambio requiere de un cierto nivel de confianza. O sea, yo estoy dispuesto a intercambiar contigo solamente si confío en lo que tú me vas a dar a cambio de lo que yo te dé, funciona. Y que sea un proceso recurrente. Eso parte... Bueno, pero ahí entra el Estado. Bueno, claro que entra el Estado ahí. Para bajar los costos de transacción. El Estado es muy importante para asegurar que esa transacción se pueda dar y después también para que las personas, sectores y segmentos que tienen dificultades para participar por razones estructurales puedan vencer esos obstáculos para poder participar. Y cuando participas... entonces las sociedades crecen y pueden crecer de una manera explosiva. Y el ejemplo más claro es el que mencionó usted hace rato, que es China. Sí. China estuvo durante un número muy importante de años completamente cerrado. Sí. En el momento que Deng Xiaoping, en 1989, empezó a decir, ¿por qué no empezamos a comerciar entre el campo y la ciudad? Y luego entre China y el mundo, se eliminó el número más grande de pobres en la historia de la humanidad en 40 años de crecimiento. Pero se hizo una sociedad desigual. Sí, pero esa desigualdad no es negativa. O sea, no todas las desigualdades... Es que tú estás diciendo que sí. No todas las desigualdades son negativas. Si tú tienes un grupo de 10 personas y 5 mejoran, la sociedad está mejor que como estaba antes. Sería mejor que mejoraran los 10, pero, digamos, denigrar la mejora de la mitad de la sociedad porque la otra mitad no ha funcionado es contraproducente, porque lo que tienes que hacer es ¿qué lecciones debo yo aprender del mejoramiento de los 5 que sí mejoraron para que los otros 5 también mejoren? A ver, yo estoy viendo aquí a Viridiana y a Sabino. A ver, venga. Hay mucho dogmatismo. Lo que pasa es que... ¿Eso es dogmatismo? Es que sí hay dogmatismo aquí. Es que parte de una premisa falsa. A ver. ¿Cuál es la premisa falsa? Que el mérito es igual para todos, que las condiciones de partida de las personas en una economía son iguales. Eso parte de una lógica de isonomía. Eso es una mentira. Yo no dije eso. Pero es que la igualdad... Déjame corregir. Yo no dije eso. Yo dije que la labor del Estado, una de las labores del Estado, es ayudar a aquellos que no pueden participar, que tienen condiciones estructurales que los hace, cuya participación es más difícil, a que lo puedan hacer. Sí, de hecho ya se echó para atrás. Ya se echó para atrás. A ver, uno por uno, está bueno el debate, acaba. Ya te solo hay que felicitar. Yo creo que la narrativa que acaba de presentar Luis es precisamente el problema de la dogmática liberal. Yo creo que el liberalismo en el mundo parte de una premisa individualista y de igualdad que es falsa. El mérito no permite necesariamente la producción y la generación de riqueza. ¿Quién puede en este siglo XXI, en estas condiciones, pensar en una lógica de capitalismo salvaje funcional? No está diciendo por eso. Salvaje. Es que la lógica del mérito, pensar que todo es una cuestión de mérito, en donde simplemente basta... ¿Cuál es la alternativa del mérito? Entonces, a ver. Es que no puedes partir del mérito cuando la sociedad no puede... Cuando no tiene tienes condiciones de igualdad. Somos lo suficientemente racionales como para ya entender que no parten de la misma premisa unos ciudadanos y otros por sus condiciones, y eso no está bien. No. Es que si ves solo el capitalismo y ves la lógica liberal desde un aspecto estrictamente económico, resulta absolutamente productivo y es un tema de economía. Pero hay una dimensión ética también. No, ya empezamos con la moralidad. No empiezo a dejar. Es que el problema del liberalismo... No. Es precisamente ese el problema. Uno de los problemas del capitalismo es hacer a la ética como si fuera un asunto... Te puedo hacer una pregunta. Tú eres un hombre exitoso. Te consideras exitoso y yo te considero exitoso. Te lo agradezco mucho. Y te considero exitoso porque te lo has ganado a partir del mérito. ¿Qué tiene eso de malo, Sabino? No que tenga algo de malo, pero las condiciones no son las mismas. No competimos igual. No. Las personas que están allá afuera... ¿Pero una sociedad no tiene que premiar el mérito? Puede premiar el mérito, pero tiene que conseguir condiciones similares. Si yo suspendo el monopolio
el juego de Monopoly y todos echamos el dinero a la mesa y se vuelve a distribuir, no pasa nada, pero no estamos en esa condición. A ver, va Viridiana que... Bueno, quiero utilizar mi tiempo para hacer dos cosas. Primero, para establecer la diferencia muy clara entre neoliberalismo y liberalismo, para dejarlo claro sobre la mesa y que no se vuelva a confundir. Y segundo, hablar de hacia dónde debe transitar el modelo económico mexicano, que es más importante. No, bueno, ya te estás llevando... Pero es que ese era para el segundo segmento, faltan 4. Ahora yo lo quiero aterrizar a México, pero vamos... En el mundo. Sí. Primero, el neoliberalismo como tal es una política, es un consenso ideológico que buscaba hacer tres cosas. Aumentar el comercio internacional, liberalizar los capitales a fin de que fluyeran en todo el mundo de forma globalizada y también implementar políticas de austeridad. De estas tres políticas, abanderadas e implementadas por el Fondo Monetario Internacional, solamente una resultó exitosa: aumentar el comercio internacional. Hoy sabemos que las medidas de austeridad implementadas por el fondo redujeron la capacidad de crecimiento de los países y los impidieron a realizar inversión productiva. Pero creo, con todo respeto, Viridiana, que estás definiendo de alguna manera neoliberalismo cuando hay muchísima literatura al respecto, y el neoliberalismo sí es una nueva forma de liberalismo que viene de los años 30, de aquel foro que se hizo, y von Hayek y Friedman, y etcétera. O sea, sí hay una ideología que va más allá de la del Fondo Monetario Internacional. Claro, pero cuando hablamos hoy en día, bajo el contexto actual del neoliberalismo, lo que hablamos es de cómo se implementó, no de la lógica teórica. Y es una reacción de individualista a las formas colectivistas que se estaban dando en los años 30. Sí, es decir, el comunismo, el fascismo, el nazismo, etcétera. No, pero no son en el mismo cajón. El problema fue cómo se implementó, y se implementó a partir de estas tres políticas, de las cuales solo una resultó exitosa. La austeridad fue tóxica y la liberación de capitales también. Esta idea de que todos los flujos de inversión son buenos es falsa. De hecho, ahora tenemos amplia evidencia que demuestra que cuando los flujos de capital no son productivos, son financieros, son bancarios, lo que te genera es una alta volatilidad de la moneda y mayor propensión a las crisis económicas. Y entonces hay que ponerle regulaciones al capital. Claro, y hay que ver qué tipo de inversión quieres. Es Tú que no en el quieres fondo... todo tipo de inversión, pero déjame terminar nada más. Perdón, venga, Viri. Esta es la gran diferencia entre cómo se implementó el neoliberalismo y lo que consideramos teóricamente como el liberalismo, que se trata pues simplemente de el capitalismo como intercambio libre de mercado. Segundo punto. Yo creo que sí es momento de pues, llamar a cuentas al modelo económico mundial. Lo es porque hemos visto el surgimiento de regímenes autoritarios y de regímenes nacionalistas a lo largo de todo el mundo. Lo que está pasando en México es un punto de observación de cientos que podemos ver en todo el mundo. El capitalismo, tal cual fue implementado por las personas en los años 90, se convirtió en un monopolio oligárquico que controla la política para su propio beneficio y que ha creado una sociedad desigualitaria. Es decir, el modelo económico como tal, el capitalismo como tal, no debería atender a sus desigualdades, a las desigualdades que hoy estamos experimentando, si estuviera bien regulado, si avanzara por el camino de darle a todos. En México la economía ha crecido al 2% en las últimas 2 décadas, mientras que la cantidad de dinero que poseen las 4 familias más ricas aumentó, de acuerdo a Gerardo Esquivel, más del 30%. No, eso sin duda. A ver, yo creo que... A ver, perdón, Luis. Yo quisiera regresar un poquito al término de la igualdad y la desigualdad, que es una parte muy importante de la discusión. La izquierda generalmente ha dicho que lo que se requiere es igualdad de resultados, que es un poco lo que estaba diciendo Sabino. Queremos que todo el mundo más o menos resulte igual como objetivo. A eso la derecha le contestó hace muchos años: no, espera tantito. ¿Por qué no mejor tratamos de tener igualdad de oportunidades? Correcto. Para que a través del mérito que mencionaba Leo podamos tener una situación un poquito más pareja. A mí me gusta más la interpretación que hace una economista filósofa americana que se llama McCloskey. Y ella dice, mira, la igualdad de resultados es importante y puede ser deseable en ciertas cosas. La igualdad de oportunidades también es importante. No estarías tú en contra de eso. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante y lo que hace ricas a las sociedades es la igualdad en el respeto a los demás. Cuando tú tienes igualdad en el respeto, las ideas y la generación de las ideas son las que se convierten en la transformación de la economía y en la inyección del dinamismo y del cambio tecnológico que te permite realmente crecer.
Pero no entiendo eso de la igualdad en el No, respeto. O sea, cuando tú respetas a todas las personas en sus derechos. El una variante de- capitalismo es no ha rule of law. respetado a todos. Es, O sea, es rule of law. que todos tengan acceso a la justicia y Sí, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y que los tomes en serio a todos, independiente, como dice Sabino, las personas allá afuera, como si fueran otros mexicanos. Entonces, ¿te puedo ¿no? hacer una No, pregunta es que- con respecto a eso? Por ejemplo, bajo ese principio, está mal que ciertos parques de diversión vendan boletos VIP en donde te puedes saltar la cola. El mercado diría, bueno, pues oye, hay una demanda de gente que no quiere hacer la cola, A mí me parece- que aprecian más su tiempo, que paguen ese dinero, Sí. pero es una falta de respeto a los otros. Sí, a mí saltarse ¿No? una cola me parecería una falta de respeto. Se paga por saltarse. Pero la economía se paga es una- y se- a ver, oye, no, y te voy a entonces decir tú una estás en cosa, contra de eso. Te voy a La co- decir una cosa adicional. Hay mucha gente que paga propinas Sí. para que le den una buena mesa en un restaurante, o para que el cadenero los deje entrar, Sí. o para que el policía no se los lleve al torito. Eso se llama corrupción. Eso es corrupción. Lo eso último es corrupción. Los tres Lo otro no, ¿eh? casi Lo son otro corrupción. No, lo No, otro sí, no. sí, A ver, entonces estás no. en contra de lo que hace Y de Universal la primera Studios. clase también De que en los aviones. exacto, de que venden VIPs A mí no me- para saltártela, Es que- hay cola VIP donde no haces cola. parte de la ideología. Entonces estamos viendo un ejemplo extremo que tiene. No, es que pero es importante. Yo creo que la cultura de la propina, que en México es muy expandida, Sí, es en general corruptora. Fíjate, Porque qué- te qué permite bueno. sí. te permite hacer cosas a las que no tienes derecho. Entonces, ese es exactamente el punto. El punto, lo que construye una economía moderna es que tú respetes los derechos de todos. No, es que lo que. Fíjate, a ver, es que eso es de lo la que misma- hace- de la misma esa manera. lógica es una lógica. ¿Están viendo esa pantalla roja? Eso quiere decir que se acabó el tiempo de este primer segmento. Oye, ya apenas vamos arrancando, Dios mío. ¡Qué barbaridad! Vamos a hacer una Está serie, buenísimo. vamos a hacer una serie. Vamos a hacer una serie, exacto. Es la primera temporada. No, está buenísimo el debate. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un momento.